Hola amigos y seguidores de nuestro canal en YouTube. En el día de hoy continuaremos hablando sobre esos temas que, donde confluyen aristas tan interesantes como las de la propiedad intelectual, el derecho informático, el derecho de tecnologías de información y comunicaciones. En el día de hoy vamos a tratar un tema que nos interesa a todos. Vamos a hablar sobre los nombres de dominio en Internet y vamos a hablar de cómo recuperar un nombre de dominio en Internet cuando un tercero ha cometido ciberocupación o ciberquatting y nos impide registrar nuestro nombre de dominio. Vamos a mirar un poco cómo funciona todo el Domain Name System o sistema de nombres de dominio y miraremos pues todos esos paneles internacionales ante los cuales podemos presentar las demandas para recuperar nuestros nombres de dominio, basados en la política uniforme de resolución de controversias establecida desde 1999 por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, más conocida como la ICANN o ICANN. Bien, vamos a mirar también cómo existen nombres de dominio de nivel general, lo que se denominan los General Top Level Domain, y también existen nombres de dominio de nivel local, lo que se denomina en la nomenclatura internacional como los Country Code Top Level Domain. Miraremos cómo funciona todo ese sistema, ese entramado, todas las entidades internacionales que están allí inmersas, permitiendo que Internet funcione los 7 días de la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Hablaremos de la IANA, hablaremos de la ICANN, hablaremos del consorcio WWW, hablaremos de la Internet Engineering Task Force o el cuerpo de tarea de Internet y muchas otras entidades que están allí orbitando. Bien, empecemos mencionando que a nivel internacional, ya lo hemos mencionado, la ICANN es la entidad regente o la que administra todo el sistema de nombres de dominio. Y la ICANN, a su turno, delega en registradores locales, lo que se llaman Network Information Center o NIC locales, esa administración de registro. Bien, vamos a detenernos digámoslo así, tangencialmente en el caso colombiano. Recuerden que en Colombia, desde 1991 hasta el año 2010, la Universidad de los Andes ejerció esa función de NIC Colombia, de registrador de nombres de dominio bajo el punto CO, bajo el punto CO, y la ejerció porque en su momento el consorcio Internic y la IANA le encomendaron esa labor. Recuerden que en 1990 llega al país el consorcio Internic y convoca a la Universidad Nacional, a la Universidad de los Andes, y llama a Colciencias y al IFEX para establecer quién iba a ser el NIC en nuestro país, quién tenía la tecnología para poder asumir ese reto, esa función que para ese momento pues era bastante titánica. Había que tener una infraestructura tecnológica muy robusta, muy sólida, había que tener unos servidores que prestaran servicio para esa labor, y en ese momento las entidades se pusieron de acuerdo en que la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional ejercerían esa función y que año a año se turnarían de manera alternativa, es decir, un año la Universidad de los Andes, al año siguiente la Nacional, luego los Andes y nuevamente la Nacional. Pues bien, empezó ejerciendo esa función desde 1991 la Universidad de los Andes, y al año siguiente, cuando fue a entregárselo a la Universidad Nacional, pues la Universidad Nacional, como es una universidad pública, requería unas apropiaciones, unas aprobaciones presupuestales que en su momento no se habían dado. Entonces siguió ejerciendo esa función la Universidad de los Andes como NIC colombiano. Para resumirles, esa función la ejerció desde 1991 hasta el año 2010. Y allí es importante que también mencionemos que tras una serie de evaluaciones, digámoslo así también, de reevaluaciones que se hicieron sobre lo que era el recurso dominio.co, recuerden que en su momento el Ministerio de Comunicaciones, hoy MINTIC, hoy Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones,
incluso formuló una consulta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para establecer cuál era la naturaleza jurídica del recurso dominio.co. Y en un concepto de 70 y algo más de páginas, el Consejo de Estado, de una manera, digámoslo así, muy discreta, conceptuó lo siguiente. Atención, mencionó que el recurso .co no era un bien público, pero que sí era de interés público. Noten la diferencia. No es un bien público, y vamos ahorita a mencionar que todo ese recurso pues viene de una entidad internacional como es la ICANN o la ICANN, y por ende el Consejo de Estado estableció esa diferencia. No es un bien público, pero sí es de interés público. Y al ser de interés público, estableció la obligación en el MINTIC de regular el tema a través de legislación que cursara y pasara por el Congreso de la República. El MINTIC finalmente expidió la normativa respectiva para que pues todo esto se volviera una realidad. Y empezó también a cuestionarse el por qué ese dominio.co lo administraba una universidad privada. Vale decir, y debo mencionarlo con conocimiento directo de causa, que la Universidad de los Andes, en esos casi 20 años que ejerció como NIC colombiano, lo hizo de una manera muy diligente, lo hizo muy bien. Administró el dominio, cumplió a cabalidad con esa función, con esa exigencia, que no es fácil, y llevó a cabo esa labor hasta el año 2010, cuando el MINTIC asumió la administración del dominio.com y lo entregó en concesión a una sociedad privada. Recuerden que en su momento se presentaron varios proponentes en el año 2009 y le fue adjudicado a una promesa de sociedad futura llamada Co-Internet, Sociedad por Acciones Simplificada, donde los dos accionistas mayoritarios eran, entre otros, o uno de ellos, el registrador de nombres de dominio en los Estados Unidos. Me refiero a una compañía llamada Neustar. Y allí, pues, empezó a ejercer por concesión esa función de NIC Colombia Co-Internet. La ejerció por 10 años hasta el 2020, es decir, hasta el año pasado, y muchos de ustedes también recordarán pues todo el proceso, los cuestionamientos, las causas judiciales ante el mismo Consejo de Estado, porque la empresa que venía ejerciendo como NIC colombiano, Co-Internet, encontraba que se le debía hacer una renovación automática por 10 años más. El Estado colombiano, a través del MINTIC, encontró que esa renovación no era automática, que se debía someter a un nuevo proceso donde aparecieran incluso nuevos proponentes. Finalmente, se adjudicó nuevamente a Co-Internet, porque fue la que cumplió a cabalidad con los requisitos, fue la que ganó esa licitación, esa adjudicación, y se le entregó nuevamente, pero ya no por 10 años, sino por 5 años, y con unas condiciones diferentes. Recuerden que en esa primera concesión que se dio de 2010 a 2020, el porcentaje de participación que recibía el Estado colombiano era muy pequeño, era de un 7%, y ahora con este nuevo esquema que empezó desde el año pasado, que se adjudicó el año pasado y que empezó a regir ya en propiedades de este año 2021, pues el porcentaje que recibe el Estado colombiano es mucho más representativo, un 81% de los recursos por registros de nombre de dominio bajo la extensión .com. Bien, con eso dicho, vamos a mencionar cómo desde hace muchos años atrás empezaron a darse a nivel mundial y a nivel, por supuesto, local, muchas conductas de ciberocupación o de cyberquatting, es decir, donde terceros que no tenían interés legítimo, que no tenían incluso derechos marcarios o no ostentaban derechos de propiedad intelectual, terminaban registrando a su haber, a su nombre, nombres de dominio ante los distintos registradores, que son cientos, son miles en el mundo, autorizados todos por la ICANN. Y esos registradores, pues en principio, hacían un registro o cumplían o le otorgaban el nombre de dominio a alguien que lo solicitara de primero. Allí, en esas políticas, esos principios que se manejan en el Domain Name System o sistema de nombres de dominio, hay un principio que se denomina el first come, first served. Es decir, el que primero solicita es el que primero se le otorga el nombre de dominio. Es decir, que si yo o cualquiera de ustedes
solicita ante cualquiera de los registradores autorizados un nombre de dominio y este está disponible, se lo otorgan sin mayores discusiones, sin mayores elucubraciones, sin mayores revisiones. Hoy en día debemos mencionar que de todas maneras los requisitos son un poco más drásticos, se hace algunos mínimos de corroboración de esta legitimación en la causa, diríamos. Pero en sus inicios se aplicaba ese principio que llamaríamos en derecho primero en el tiempo, primero en el derecho, ¿verdad? Y se le otorgaba pues al que primero lo solicitara. Eso a la postre conllevó que muchas grandes marcas, muchas grandes empresas, cuando iban a incursionar, devolvámonos 20, 30 años atrás, iban a incursionar en el auge de esas .com, que se dio a inicios de los 90, pues se encontraban con la sorpresa de que ya alguien, un tercero, había registrado el nombre de dominio sobre el cual ellos tenían legítimo interés o tenían interés. Recuerden casos tan célebres como los de compañías como Coca-Cola, como McDonald's, como la revista Playboy, ¿cierto? Como marcas como Nike, como Levi's o Levi's, marcas de vehículos como Toyota, donde cuando fueron a registrar estos nombres, mcdonalds.com o playboy.com, se encontraban con que ya alguien lo había registrado y les tocaba empezar a negociar con ese alguien y ese alguien pues había registrado el nombre de dominio por un precio muy pequeño, muy irrisorio, 20, 25 dólares, y terminaba vendiéndoselo a una de estas compañías por miles de dólares, es decir, 10,000, 20,000, 50,000 dólares, lo cual pues representaba una ganancia extraordinaria, exorbitante, ¿cierto? Un enriquecimiento ilícito, podríamos decir, o una lesión enorme incluso, porque el legítimo interés terminaba, o quien tenía legítimo interés terminaba pagando una suma muy grande, pero pues tenía que hacerlo para poder incursionar en la red mundial de información. Pues bien, como empezaron a darse algunos conflictos entre los derechos de propiedad intelectual y los nombres de dominio, con muy buen criterio, las dos entidades internacionales que regentan estos temas, me refiero nuevamente a la ICANN, como administradora del sistema de nombres de dominio, y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, como administradora de la mayoría de tratados internacionales en la materia. Y eso, finalmente a la postre, después de un trabajo articulado muy serio, muy sólido, nos llevó a que en 1999 se expidiera un documento fantástico que recomiendo mucho leer, que sigue siendo muy vigente, que se denomina nombres de dominio, cuestiones de propiedad intelectual, donde estas dos entidades se engranan de una manera muy articulada y expiden este documento que da el piso para lo que hoy en día conocemos como la política uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio. Y esa política pues permite que ante unos tribunales llamados paneles administrativos, que tienen unas calidades muy similares a los de los tribunales de arbitramiento internacional, pero, digámoslo de una vez, las decisiones que toman estos paneles administrativos autorizados por la ICANN, pues no hacen tránsito a cosa juzgada, por ejemplo, como lo haría un laudo arbitral. Es decir, no hacen tránsito a res judicata. De tal suerte que estos paneles administrativos desde sus inicios se han constituido en una solución perfecta para que el legítimo interés o quien tiene legítimo interés, quien es titular de ese legítimo interés, pueda presentar una acción que es muy rápida, muy expedita, se da toda por medios electrónicos, se presenta la demanda por correo electrónico, las notificaciones, los traslados, ¿verdad? Y la decisión se da en máximo 45 días hábiles o en 45 business days, como dice la política. Y esas decisiones generalmente establecen que se debe transferir ese nombre de dominio de quien lo ha registrado sin legítimo interés en favor de quien ostenta o demuestra ante estos paneles un legítimo interés. Puede demostrar que tiene registros marcarios. No es necesario que tenga registros marcarios en todo el mundo a nivel internacional. Basta con que tenga un registro marcario, por ejemplo, en su país de origen, porque recuerden que el derecho marcario tiene unos principios muy bien construidos desde el Convenio de París, desde 1883, y ha venido evolucionando todo ese sistema de propiedad industrial, pero siguen siendo vigentes esos principios de la propiedad industrial.
en particular en el tema de signos distintivos, es decir, derecho marcario. Las marcas tienen una cobertura eminentemente nacional o local o regional en muchos casos, mientras que Internet es ecuménico, ¿no? Da una presencia a nivel mundial. Entonces, es muy importante que hoy en día, entonces, desde 1999, se puede recuperar un nombre de dominio cuando un tercero lo registra con el ánimo de vendérselo a quien tiene legítimo interés, lo hace el registro de mala fe, ¿verdad? Y la política pues trae los eventos de mala fe y uno presenta esa acción ante estos paneles, que son hoy en día 5 o 6, y los más populares son el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el de la OMPI, también el National Arbitration Forum, ¿cierto? También existe el Asian Domain Name Resolution Centre y existen otros también para otros idiomas y existen algunos más donde hay una serie de expertos, un listado de expertos que deciden esas causas y que terminan, pues, como les menciono, muchas veces transfiriendo el nombre de dominio o en otros casos, cuando no hay legítimo interés o se enfrentan dos legítimos intereses de igual categoría, pues prima el que haya registrado primero. Y si yo registré primero y otra empresa, así sea muy grande, multinacional, multilatina, lo que puede hacer, y yo tengo un legítimo interés idéntico o igual, pues termino yo manteniendo el nombre de dominio porque lo registré primero. Por ende, hoy en día, muy importante que adicional a los registros marcarios, las empresas, los emprendedores, los entrepreneurs que quieran incursionar en la red mundial de información, pues registren sus marcas, registren sus nombres de dominio, ¿cierto? Y adicionalmente, pues tengan blindados en varias extensiones de nombres de dominio, ¿verdad? Es decir, no solo en el .com, sino también lo tengan en el .info, lo tengan en el .biz, ¿cierto? Apócope de business, lo tengan en el .net, y eventualmente lo tengan en niveles locales y también tienen presencia en algunos países específicos. Entonces puedo yo tener un registro de nombre de dominio, por ejemplo, mcdonalds.com, pero puedo tener también mcdonalds.com.co o .cl Chile o .be Venezuela o .pe Perú o .tv Tuvalu, esa isla del Pacífico Sur, que por suerte o casualidad le tocó esa extensión TV muy apetecida por todos los organismos de radiodifusión que están en televisión. Recuerden que esa nomenclatura local, a Colombia le correspondió el .co, como Apócope de Colombia, corresponde a una norma ISO o una norma establecida por la International Standard Organization, me refiero a la norma ISO 3166, adoptada desde la creación de Naciones Unidas. Entonces, hoy en día podemos recuperar nombres de dominio. A nivel mundial han sido célebres varios casos. Madonna, por ejemplo, Luis Verónica Ciccone, pudo recuperar su nombre de dominio Madonna. Sting no tuvo la misma suerte, el Gordon Sommer, el ex vocalista de Police, y muchos más, futbolistas, Ronaldinho, Ronaldo, Lionel Messi, basquetbolistas, jugadores de fútbol americano, beisbolistas y muchos otros deportistas. A nivel local, en Colombia han sido célebres los casos donde empresas colombianas han podido recuperar sus nombres de dominio. Uno de los primeros casos que conocimos fue el de Papiros, ¿verdad? Luego vino el de Bancolombia, el célebre caso de Bancolombia contra el Vidia Finance Corporation, donde esa nueva entidad bancaria que se formaba en ese momento por la fusión del BIC, Banco Industrial Colombiano, y del Banco de Colombia, Bancolombia, pudo recuperar su nombre de dominio. También el de Casa Editorial El Tiempo, ¿verdad? También tuvimos casos tan célebres como el de Transmilenio, ¿cierto? El de Banco de Bogotá y muchísimos más que no tendría tiempo para listarlos y reseñarlos todos, pero han sido muchísimos y allí es bien importante tener claro que hoy en día podemos recuperar esos nombres de dominio y sustraérselos a los ciberocupas, a los que hacen ciberquatting. Bien, con eso termino este segmento. Vuelvo a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Más abajo voy a dejarles información adicional, textos que hemos escrito, artículos que hemos escrito sobre esta materia, donde van a poder ahondar y profundizar y poder aprender a cómo presentar esas demandas ante esos paneles internacionales, cómo hacer todo el procedimiento basado en la política uniforme de resolución de controversias.
Finalizamos invitándolos, como es costumbre, a que se suscriban a nuestro canal y a que le den like a los contenidos de su interés. Un fuerte abrazo para todos.